En primer lugar, un agradecimiento a todos los medios que nos acompañan en este momento. Un agradecimiento, y no solamente un agradecimiento, sino un reconocimiento, es decir, a tan noble labor. Hoy nosotros tenemos que comunicarles a la población, transmitir a la población de que después de 10 años que hicimos la denuncia con el doctor Malel sobre delitos de lesa humanidad, violaciones de los derechos humanos, torturas hacia un grupo de militares en la época de la dictadura, hoy podemos decir que después de mucho tiempo y mucho derrotero que tuvimos que hacer con el doctor Malel en cuanto a todas las maniobras habidas y por haber que hicieron quienes fueron acusados con tal de no ser juzgados, hoy contamos con que una de las personas que está con vida fue procesado. Y fue procesado en el día de ayer, fue procesado con prisión y se reconoció una vez más lo que fue el tema de la tortura, y una vez más se reconoció, un hecho de los tantos de violación de los derechos humanos. No es simplemente una satisfacción que uno pueda tener, sino de que en definitiva es estar conforme con uno mismo del compromiso de seguir luchando por los derechos humanos y seguir luchando para que haya verdad y justicia en este país. Así como durante 10 años estuvimos peleando con el doctor Malel, y ya incluso en el 86 yo ya había hecho la denuncia, y después había venido la ley de amnistía y todo lo demás. Es decir, esta es una posibilidad de seguir machacando, con los derechos humanos y seguir profundizando en averiguar, qué fue lo que pasó en este país. Porque yo lo puedo contar, hay una cantidad que no lo pudieron contar. Yo lo puedo decir, y lo puedo decir emocionado acá, pero quizás mis hijos, mis señoras que pasaron determinada situación, quizás no lo puedan decir. Pero yo sí lo puedo decir. Y lo voy a decir acá, lo voy a decir donde sea, y lo voy a seguir diciendo, y voy a seguir insistiendo en que haya verdad y justicia en este país. Porque en la medida que haya verdad y justicia en este país, recuperaremos la confianza en la democracia. Porque mientras esté oculto un montón de cosas, la democracia es débil, es una cáscara vacía. Y nosotros necesitamos una democracia fuerte. Por eso, todo lo que es la argumentación y todo, naturalmente el doctor Malel, gran amigo, gracias Enrique, sos una excelente persona, hermano. El doctor Malel va a hacer uso de la palabra. Gracias, un gusto estar aquí para comentar este caso. Un gusto estar con mi amigo Pastorini, con quien coincidimos como ediles en la Junta Departamental en aquella época. Estamos hablando de 2011. En aquel momento se expresaba que prescribían todos los delitos en una fecha de 2011, producto del cual surge la ley 18.331. Nosotros la presentamos antes de esa ley, que restablece la pretensión punitiva del Estado. Esto, como decía Pastorini, es un proceso de vida, es un proceso de la vida de Pastorini y de mi vida también, porque yo recuerdo cuando sale la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, en el año 86 estaba en tercer año de facultad. Y cuando sale el tema del plebiscito, 86, 89 me parece, para mí no podían haber dos posiciones. En el pueblo uruguayo uno estimaba, ¿no?, desde las aulas de facultad, de la justicia, del derecho, etcétera, etcétera, estimaba que no podían haber dos opiniones, que la gente iba a ir a votar, salvo los implicados, ¿no?, salvo quien podía ser denunciado, pero los demás, nadie pensaba que esto podía ser, llevarnos hasta este momento. Y fue así que fuimos derrotando, hicimos la denuncia el 8 de noviembre de 2011,
el 8 de noviembre de 2011, hace 10 años que hicimos la denuncia. Por ese fenómeno de que los militares, cuando son denunciados, inmediatamente presentan, primero, la inconstitucionalidad de todas las leyes. Segundo, cuando la Corte y todos los demás le dicen que no, presentan la prescripción de todos los delitos. Entonces, en ese juego va al Tribunal de Apelaciones, va a la Suprema Corte de Justicia, vuelve, va de vuelta, vuelve, e incluso en este caso se planteó o se quería plantear una tercera inconstitucionalidad, a la cual en el juzgado le dijeron, no, ya está determinado. Pueden seguirse estas actuaciones, estas de las que estamos hablando, pueden seguirse porque, primero, se trata de delitos de lesa humanidad que no prescriben. En eso, desde el año 1968, el mundo está conteste porque esto deriva básicamente del Tribunal de Nuremberg. El Tribunal de Nuremberg empezó a analizar todos los casos de delitos y condenar, obviamente, a los delitos que habían cometido los nazis principalmente, pero muchos otros. Luego se planteó el tema de que iba corriendo el tiempo y podría darse el tema de la prescripción, por lo cual se vota una convención, de la cual Uruguay es parte, sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Entonces decimos, primero, este es un caso de delitos de lesa humanidad imprescriptibles, hay distintas tesis, distintas teorías para fundamentar eso. Y segundo, no ha prescrito porque se trata de un delito de lesa humanidad. Después veremos si lo cometió Juan o Pedro, pero sí seguimos este proceso. En ese proceso quedaron algunos maicitos, algunas pistas que quiero reconocer a la señora juez letrado de Paysandú de segundo turno, la doctora Rosana Martínez. Quiero reconocer al fiscal especializado en materia de lesa humanidad, el doctor Ricardo Percivale, y la doctora adjunta Mariela Suárez, personas que realmente se pusieron la camiseta en este tema, personas que vinieron a las audiencias aquí en Paysandú, es decir, no dejaron pasar y decir, bueno, después vemos, no, personas que se interesaron en la prosecución del proceso y personas que manifestaron lisa y llanamente que recién ahora se empezó a seguir este expediente. Lisa y llanamente, dice el fiscal, que este debe ser uno de los casos típicos de más apatía, porque no puede pasar un expediente 10 años esperando a ver qué es lo que pasa y avanzando o no avanzando según las circunstancias históricas. Dice el fiscal, para resumir este tema de este expediente, para resumirlo en un solo concepto, dice el fiscal, no se puede soslayar que las presentes se iniciaron el 8 de noviembre de 2011 y hasta el presente, es decir, cuando toma participación el fiscal, es decir, 8 años, lo estrictamente instructivo se limitó únicamente a tomarle declaración a la víctima, o sea, a Pastorini, que ratificó su denuncia y expresó todo lo que había sufrido y lo que había pasado. Ahora, a nadie más, no vayan a pensar que se trabajó sábado y domingo para buscar a esta persona, a nadie más, solo a Pastorini. Cuando ingresa el fiscal especializado, reitero, el doctor Percivale, que hemos reconocido en su actuación, estructura un programa de hay que hacer esto y esto, y el expediente se empieza a mover, una vez que ya estaban descartados, eso sí, que era un delito de lesa humanidad y que no había prescripto, eso fue lo primero. Cuando entra el expediente, el doctor Percivale, ya eso estaba definido. Entonces se toman determinadas acciones de muchísima importancia, de muchísima trascendencia. Primero que nada, el jefe del batallón número 8, Número 8, Meireles había fallecido en esas instancias. O sea, él llegó a presentarse en este expediente, llegó a saber de este expediente. Meireles había fallecido y teníamos la duda si el teniente Juan Antonio Farías, alias la Chancha Farías, estaba vivo o no. Y en el curso del expediente, pero hace muy poco,
se presentó Farías. O sea que Farías, con todo cariño, ya sabe lo que se viene, ¿no? Porque él va naturalmente a presentar inconstitucionalidad, prescripción, etcétera, etcétera, pero ya más o menos tiene una idea de por dónde va a ir esto. Se consultó además a la clínica de la Facultad de Medicina para saber si todos este tipo de apremios físicos que sufrió el compañero constituían delitos graves, delitos de lesiones graves. Respondió la Facultad de Medicina que sí, que en este tipo de situaciones de apremio, dígase el caballete, dígase el submarino, etcétera, pueden generar delitos de lesiones graves en la persona. Se consultó también qué cargo tenía el capitán, y se dijo que tenía el cargo de capitán y que además pertenecía al S2, esto es, a la Dirección de Información e Inteligencia, y que esta situación de funcionarios, en general, son funcionarios interrogadores. Eran los que conducían los interrogatorios y por ende, y permítanme, eran los que conducían los apremios físicos. La declaración de este capitán fue la que en parte contribuyó también a esta situación, porque quien declara mal y se pone fuera de la escena cuando está dentro, en general ya genera una consecuencia bien importante en contra de sí mismo. Si era un oficial perteneciente a la S2, Departamento 2 de Información e Inteligencia, y pasaba un hecho de esta magnitud como el que pasó, evidentemente que usted está declarando mal, porque se está poniendo fuera de la escena cuando usted tenía que estar obligatoriamente en ese lugar. Una de las preguntas fue, ¿podía pasar esto sin que este funcionario lo supiera? ¿Podía pasar esta situación? De ninguna manera. En Paysandú no podía tenerse a una persona 12 días sufriendo tormentos, apremios, etcétera, etcétera, y que no lo supiera el principal involucrado en ese servicio. ¿Ah? Esa fue, reitero, para mí, si yo hubiera sido su abogado, otro sería el cantar, porque si la persona dice, no, yo no sé qué es el caballete, cosa que está en el expediente, la persona dice, ante mi pregunta, dice, no sé lo que es el caballete. Bueno, cualquier persona que tenga un interés en este tema sabe lo que es la tortura del caballete, ¿no? Y no vamos a empezar a describir acá, pero en cualquier libro, en cualquier manual se sabe lo que es el submarino, lo que son los plantones, ¿no? Todo cuestiones que están en este expediente. Y no quiero extenderme mucho, pero quiero decir, para ir explicando cómo fue el tema de este auto de procesamiento. Se le imputan a este funcionario, se le imputan reiterados delitos de lesiones graves. Por lo dicho, cuando una persona está sometida a torturas, evidentemente que puede causar, y de hecho lo ha causado, lo hubo causado en ese momento, lesiones graves. Entre las defensas que se oponen, por la parte contraria, dicen que no hay un certificado médico. A ver si nos entendemos. Que no presentamos un certificado médico de aquel momento. ¿Alguien puede decirme cómo en aquel momento íbamos a llevar a un médico para hacerle un certificado de que había sufrido lesiones, ¿no? En esa mecánica de tormentos, evidentemente que seguramente al médico también lo iban a pasar a la sala de tortura y eventualmente a quien se presentara. Se le imputaron reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, por esto mismo. Cuando uno interroga y consulta y pregunta sobre una cosa, no puede, obviamente, abusar de su autoridad. En todo caso, este expediente es un ejemplo. Ya voy a eso. Y reiterados delitos de privación de libertad. ¿Por qué reiterados delitos de privación de libertad? Porque agarraban a la persona, la privaban de libertad, o sea, la privaban de libertad para hacerle un juicio por el cual se la privaba de libertad, ¿no? Para los que están vivos, como dijo
Pastorini, a otros directamente se los mataba, ¿no? Porque digo, aquello de los desaparecidos, o sea, ya se sabe cuál ha sido el destino, ¿no? Hay alguien que esté desaparecido hace 50 años, más o menos. En consecuencia, cuando él toma las declaraciones, cuando esta persona como encargado del S2, del Departamento de Información e Inteligencia, cuando toma las declaraciones en el cuartel, abusa de los detenidos y por eso saca una confesión. Con esa confesión va a la justicia militar en aquel momento y la justicia militar lo condena a privación de libertad. O sea, es como una tautología, como una cosa que se enreda en sí mismo. Lo privo de libertad para privarlo de libertad. Y por ende es coautor de reiterados delitos de privación de libertad. Ahora, si quieren, vamos a pasar una ronda de preguntas, si quieren, pero lo último como reflexión era que este expediente da cuenta de cómo se debe actuar en el Poder Judicial, en la justicia. O sea, acá la persona fue citada, gozó de todos los recursos posibles e imposibles. Ahora, a partir de este autoprocesamiento, va a gozar nuevamente de los recursos, porque ahora la persona es inocente hasta que caiga la última sentencia posible, esto es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, seguramente. La persona va a gozar de todos los derechos, va a apelar esta resolución, obviamente, va a apelar seguramente a que le otorguen la prisión domiciliaria, porque la condena es, condena no, el procesamiento es con procesamiento y prisión. Entonces seguramente por su edad y por alguna enfermedad que pudiera tener, va a pedir la domiciliaria, ¿no? O sea, va a tener todos los recursos que él no dio a los detenidos en su momento, de los cuales Pastorini es uno de los ejemplos vivientes, junto con otras personas que declararon también en este expediente, y como otros no llegaron a tener ningún recurso, ¿no? Ningún recurso. Porque digo, esto de la justicia militar, sin duda que era una parodia donde uno llevaba una confesión y un acta que decía, recuerdo decía en uno de los últimos, decía, preguntado, diga usted si sufrió algún apremio físico o alguna... Y la persona ya le ponía, no señor, o sea, porque si uno se decía, sí, mire, quiero declarar ahí, iba a ser muy difícil que le completara lo que usted quería decir, ¿no? Apremios físicos y apremios psicológicos, que también esto es bien importante, porque mientras la señora de Pastorini iba a visitarlo, sufría eventuales situaciones con estas personas. Y cuando en la sala de tortura estaba gritando una mujer, le decían que era su esposo. Entonces, no solo la violencia psicológica, el trauma, la violencia física, el dolor, sino el trauma también de haber pasado por esa situación. Si les parece, abrimos una ronda de preguntas, si les parece, para algún tema que les interese más que otro. ¿Alguna? Sí, Estaño. Sí, procesada, o sea, la persona está procesada por el código viejo, por el CPP viejo, ¿tá? Es el capitán Ramón La Rosa Santos Mauro. Ramón La Rosa Santos Mauro. Y sí, él es de Paysandú. En Montevideo. Están viviendo en Montevideo, pero era de Paysandú y hacían atletismo junto con Hermes, ¿tá? A quien no conocía. O sea, cuando se le tomó declaración, una de las preguntas era si conocía a Hermes Pastorini, no lo conocía. A lo cual se le preguntó si hacía atletismo con usted. No lo conozco. Bueno, el que no conozca a Hermes en Paysandú, digo, va a pasar al Tribunal de Apelaciones, y una vez que el Tribunal de Apelaciones confirme, que es lo que nosotros pensamos, porque esta pieza está sólidamente fundada, va a haber un recurso de casación, con lo cual va a ir también a la Suprema Corte. Para que siga este procedimiento van a pasar como 2 años por lo menos, 2 años o 2 años y algo para que siga este procedimiento.
No está condenado, ¿verdad? Lo que quiero decir, y muy especialmente, que es inocente la persona hasta que cae la última sentencia ejecutoriada, ¿no? Está procesado con prisión, ¿no? O sea que si le dan prisión domiciliaria, también en su casa va a estar en prisión, ¿no? Que no puede salir, no puede lo que fuera, ¿no? ¿La instancia judicial cuándo fue que comenzó? ¿Cuándo iniciaron el trámite? El 8 de noviembre del 11, en el 2011, próximo a la 18.331, a la ley 18.331, que por aquella situación de que se parecía que prescribía todas las causas en ese momento. Después se vota la ley, o en esos días por ahí. Yo estaba estudiando el tema porque me parecía interesante ver si realmente prescribían o no, cosa que iba a contestar que no, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben. O sea, hoy por hoy, si usted encuentra un nazi, lo lleva al tribunal de Nuremberg. Y han aparecido, hay algunos que eran jóvenes en aquel momento, han aparecido, pero muy escasamente, ¿no? Porque el tiempo también opera. Y que otra cuestión, que también le agradecemos a Omar, que estaba por ahí, Omar, ¿no? Jorge Jesús, ¿cómo anda? A Omar y a todos los compañeros que ubicaron a un testigo que fue fundamental, que digo, más vale reservamos la identidad, pero digo que fue muy, muy fundamental, que hablaba, dentro de su formato de alocución, hablaba de un grupo de tortura organizado, ¿ah? O sea, obviamente si uno le pregunta qué es un grupo de tortura, seguramente no te puede hacer una definición. Pero ese hombre hablaba exactamente de lo que pasó y lo que pasó él, que era exactamente lo que comentábamos y denunciamos de Pastorini. O sea, todo el íter, ¿tá? A esa persona la traen, le hacen plantones, le ponen la picana, ¿ah? Y algunas cosas que son dignas de comentar, quizá en otro lugar. Una persona dice, ¿usted padeció apremios? Dice, no, conmigo no. Me hicieron plantones y me aplicaron la picana. O sea, es como, bueno, señor, sí pasó. O sea, y este señor decía, a mí me destrozaron la rodilla, ¿no? Entonces una de las preguntas, fuera de acta, pero una de las preguntas era, ¿hizo juicio? O sea, ¿usted piensa que está bien que le haya pasado eso y usted siguió? O sea, hay realmente, o sea, cuando uno entra a manejar todo eso, dice, bueno, no es que ya pasó, no pasó. Se trata de la justicia y se trata de obtener justicia, ¿tá? Como decía hoy, cuando estaba en facultad, decía, ¿cómo alguien puede pensar en votar porque no se haga justicia, ¿no? Y sinceramente, y le digo también a Hermes, esto me restableció, aunque sea un granito, el sentido de justicia, de que se hizo justicia, ¿no? Me restableció lo que yo creía, me restableció lo que yo pensaba, lo que yo quería, ¿no? Porque no es cuestión de decir, bueno, ya pasó, como dicen algunas personas, ¿no? Dicen, bueno, eso pasó hace mucho. Sí, fenómeno. Me encantaría, cuando pasó hace mucho, que lean esta sentencia a los efectos de ver de qué se trata.